Ingeniero, está silenciado. Me tendrían que entregar ustedes el día lunes con todo lo que es las preguntas de cuestionario. O sea, el número del cuestionario, a partir de cada cosa para que me permita corregir rápido. Y luego el día miércoles tienen todas las opciones de preguntar ustedes las dudas y también vamos a hacer un repaso de la parte teórica. Y la siguiente clase, ya, ese mismo día vamos a fijar la fecha del examen. ¿Ya? Hola, ¿me escucharon? ¿Puede repetir otra vez, ingeniero, por favor? Se escuchó, pero yo no lo escuché muy bien, pero se escuchó. Por favor, ¿puede repetirlo? Ya. Voy a repetir. Claro. Ya les decía de que terminamos con esta, a ver, tenemos el día miércoles, el viernes tenemos clase con ustedes, ¿verdad? Y entonces Sí, el miércoles y viernes viernes. vamos a pasar, claro, hoy es miércoles y viernes, entonces el viernes más pasamos resolución de problemas. Y la próxima semana, el miércoles, tenemos otra vez clases con ustedes. Esa clase del miércoles vamos a hacer como un repaso general de teoría y todo lo demás, el miércoles. Ese mismo día fijamos el examen para que ustedes den el examen. Pero todo lo que es la pregunta de cuestionario que ya se dio, me lo tienen que entregar hasta el día lunes. Como la entrega va a ser individual, entonces lo entregan por separado, ¿no? Que sé yo, cuestionario 1, 2, 3, sucesivamente. Ingeniero, el lunes 2 de sí. agosto. Claro, el lunes 2 de agosto. A ver, ¿cómo me dicen?
No, el entrega ustedes lo imprimen, ¿no es cierto?, por cuestionario número 1, y aparte, número 2, aparte, número 3. O sea, en cada pregunta creo que he hecho 1 o 2 cuestionarios, ¿verdad? Entonces ponen 1 y 2. O sea, como le di el papelito que le envié con las preguntas. ¿Por Eso lo WhatsApp, separan. por Classroom, por No, presencial? no, ¿Cómo? no, por favor, esa presentación es por escrito, impreso, o si quieren hacer a pulso, eso no pasa nada, pero tienen que presentarla en físico. Eso se lo van a dar al auxiliar. El auxiliar nos va a llegar para ver quiénes han trabajado. Hay mucha gente que no trabaja. Por eso quiero ver lo que han hecho. Los temas de investigación también se investiguen, pongan a la parte final de cada cuestionario para ver quiénes lo han hecho. ¿Había ¿Sí? que hacer igual resumen de cada capítulo? No, resumen. Solamente las preguntas, porque las preguntas que les damos son las preguntas claves de cada tema, fíjense. Responden a esas preguntas. Entonces, ingeniero, lo que le vamos a presentar solo es los cuestionarios que nos mandó y nada más. Exactamente. Y las cuestionarios. Perfecto. Cuestionario. Entonces, cuestionario que sé yo, creo que les di en 5 partes, creo que tiene 1 y 2, algo así, ¿no? Entonces me contestan eso en base al cuestionario que les mandé. Y lo apartan, no todo, para que me facilite corregir. Habían algunos que decían que estaban haciendo resumen igual, ingeniero, por eso igual medio que me confundí yo. ¿Usted se resumen, No, resumen, tiene que hacer todo el trabajo. Y ahora el día, después de esto, el día miércoles próximo, vamos a hacer un repaso general. Yo voy a tomar como un preexamen, digamos así, ¿no es cierto? Una pregunta por lista, a ver quiénes responden. No es pecado no responder, pero hay que intentar responder, por favor. Allá va a ser Entonces, un repaso como una pequeña prueba, ¿no? Exactamente, de todos los temas, una pregunta por aleatorio para cualquier alumno que lo toque, en base a la lista. Ya, perfecto. No entonces, eso, pero sí es importante. ¿Se envió, ingeniero? Por ejemplo, usted nos mandaba cuestionario del tema 1 y 2, así también nosotros se lo mandamos separado, ¿no, ingeniero? Así, exactamente. Ya, así es. Muchas gracias, ingeniero. Lo que está en la pregunta. Era 3 y 4, así, puntos. Listo. Y las preguntas sueltas que se le dio adicional también pongan al final. Porque eso es el aporte que ustedes están haciendo en investigación. Me lo ponen al final de la cuestión, en cada cuestión. ¿Ya? Entonces yo lo voy a ver y corregir, la forma de presentar, de todo. Pues, ¿no? Aquí no, por favor, no me lleven hojas sueltas, que a veces algunos lo doblan, ni siquiera lo ponen grampa. No quiero lujo, pero quiero una cosa bien hecha. Porque ustedes tienen que aprender y hacer informes, porque ya están en la mitad de la carrera. Es importante eso, ¿ya? Con su propia redacción, qué sé yo, todo. Y luego, entonces, voy a corregir eso. Eso vale un examen, por si acaso. ¿Los cuestionarios vale un examen? Pónganlo bien eso. Sí, señor. Es un examen, como examen parcial va a valer eso. Por eso yo voy a calificar cómo se ha presentado, qué han hecho cada uno. Es que hay gente muy desordenada que no pone ni su nombre, a veces, no, por favor, pongan datos completos de universidad, el profesor, el nombre del alumno, el registro, y a qué grupo corresponde. Además, la fecha. Siempre la fecha. ¿Ya? Y luego, entonces, me entregan eso el día lunes que viene. Ahora, el día miércoles hacemos un repaso general. Y ese mismo día fijamos el examen. Perfecto, ingeniero. El examen va a ser teórico. Entonces, por orden de lista voy a llamar, por ejemplo, ahí sí el examen sí va a ser puntual. En punto empieza. Si no está, mala suerte, 0. Tienen que estar todos. Por favor, entonces alguna vez cumplamos, ¿ya? Listo. Entonces voy a hacer 3, 4 preguntas simples, ¿no es cierto? Que tampoco no me gusta hacer prendidas de nada, como se dice, o preguntas capciosas. Simplemente preguntas lo que hemos hablado en clase. Y eso se evalúa como examen final. Y en la parte laboratoria, ustedes ya coordinen con el auxiliar qué ensayos más le faltan y se lo entregan a él para que él califique. Sobre eso yo voy a observar lo que me pasa el auxiliar, también lo tiene que pasar a mí para poder ver qué es lo que ha hecho de repente, porque aquí a veces se habla muy mal de la gente. Yo me gusta cerciorar, a ver cómo ha hecho, cómo ha juzgado a la gente el auxiliar.
su nota. Por favor, entonces, hagan bien hecho también eso, por favor. Porque quiero que sea todo limpio. ¿Cuánto vale la nota de laboratorio? Disculpe, ingeniero. Eso vale 25%. Ah, ya. 25%, 25%. Gracias. Eso. Y los parciales vale 40%. El final, 35%. Total, 100%. Ese... Por favor, esmérense, por favor. Vamos a ver Sí, si sí. un examen nomás dijo, ¿no? Y las preguntas van a valer 40 entonces, las preguntas que leemos, Sí. ingeniero. ¿O cómo va a ser? No, todo lo que es presentación de los cuestionarios, Sí, eso vale 40%. Uy, belleza. Y Gracias. el 25% laboratorio. Y el examen final vale 35%. Por eso lean bien, va a ser 3 preguntas opcionales, 2 o 3 preguntas de cualquier tema. ¿Ya? Entonces, en forma rápida, tampoco no... La persona que estudia va a contestar, o tiene idea por lo menos de contestar, ¿no? La persona que no estudia, bueno, no va a contestar. Ingeniero, va a tener otra mala. ¿y va a ser solamente pregunta en el examen o va a haber ejercicio? No, preguntas, porque ejercicios que podemos hacer por eso le estoy diciendo, hemos hecho varios problemas, se pasan ustedes los problemas. Perfecto. Ahora, si quieren, también si quieren, le pregunta más si quieren. Está bien así. Ingeniero, esos trabajos se los podemos dar anillados. Claro, anillado, como de acuerdo a su economía también, no quiero lujos, pero quiero bien que una cosa bien hecha, en orden. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Está claro, ¿no? Clarísimo, ingeniero. Bueno, ya, ahora, entonces, ¿en qué problema habíamos quedado? A ver, por favor, si me pueden recordar. Estamos, creo, En el problema 3 hicimos, por favor. Fíjense. Ahí se quedamos en el problema 3. Aquí, ¿no? Ya. Bueno, entonces. Ahí. Para un ensayo de compactación, dice, no sé, el T180 modificado en laboratorio, se tienen los siguientes datos. Era este problema, ¿no? Número de golpes 25, número de capa 5, peso del martillo 5.5 libras, volumen del molde 918 centímetros cúbicos, peso del molde 405 gramos, altura de caída del martillo 12 pulgadas. Estamos usando el test, el Proctor estándar y el número, la altura del martillo tiene 12. Pero aquí hay un error. No, está bien, está bien. Esto es, fíjense, ¿recuerdan la teoría de ustedes en compactación? Podemos usar 4, a ver, logremos la tabla, fíjense, aquí. Vamos a volver un poquito con recordarnos la diferencia entre los sistemas de compactación. Fíjense, según esto me van a decir ustedes, es aquí. Los moldes para el T99 usamos de 4 y 6 pulgadas, ¿verdad? Y también para el T180 modificado, también lo mismo, 4 o 6. El número de capas, en este caso, el T99 usamos 3, ¿cierto? Y aquí en el T180 modificado, 5 capas. Ahora, cuando usamos el molde de 4 pulgadas, usamos 25 golpes por capa, en el T99. Entonces, ¿cuándo se utiliza esto? Justamente cuando los suelos no tienen gravas. Igualmente aquí, 25 golpes por capa, ¿no es cierto? Cuando usamos el cilindro de 4 pulgadas, pero en 5 capas.
Ahora, la otra diferencia es 56 golpes por capa si usamos cilindros de 6 pulgadas. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces en este caso usamos número de capas 3. Podemos usar cilindros de 6 cuando tiene gravas. Entonces, 56 golpes por molde, pero en 3 capas. En cambio, aquí usamos 6 moldes de 6, pero estamos dando 56 golpes por capa. En 5 capas. En cambio, aquí en 3 capas. El peso del martillo pesa 5.5 libras. Y aquí 10 libras, en el T380 modificado. Ahora, la altura de caída la altura de caída del martillo es 12 pulgadas, aquí es 18 pulgadas. En ambos casos utilizamos la malla número 3/4 y la número 4. La 3/4 y número 4. ¿Por qué se utiliza 3/4 y número 4? ¿Se acuerdan que le dije, si tenemos material mayor a 3/4 pulgadas hay que compensar en peso la muestra, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? O sea, si tengo supongamos que tengamos capa base y la capa base es mayor a 3/4 pulgadas, tiene hasta 2 pulgadas. Entonces yo no voy a poner al molde, ¿no es cierto?, compactar piedra de 2 pulgadas. Entonces, ¿qué hago? Lo tamizo en los 3/4 y lo saco. El excedente de materiales grandes. Y luego compenso con un material que pasa 3/4 y retiene el número 4. Y es el material que voy a emplear justamente para hacer la compactación cuando hay graves. Por eso en ambos casos hacemos el mismo tipo de compensación, por eso estamos usando 3/4 y el número 4. Ustedes tienen que saber esto, que es elemental. Ya, en ambos casos podemos usar el cilindro de 6 y de 4. Y también la malla 3/4 y número 4. Lo que difiere que es el peso de la altura de caída del martillo, peso del martillo y el número de capas. Por ejemplo, fíjense aquí, usamos 56 golpes, ¿no es cierto?, cuando usamos de 6 pulgadas, pero en 3 capas. En cambio aquí 56 golpes, pero 5 capas. ¿Sí? Bien, entonces, aquí estamos usando un T180 modificado, número de golpe 25, número de capa 6. ¿Verdad la ponderación que me pasaste? Ese es para a ver, aquí hay un error, fíjense. ¿Cuál es el error? A ver. Tiene que ser para ambos grupos, papu. ¿Cómo va a ser de una y otra? Vamos a contar manuales. Peso del martillo tiene que ser 10 libras. Aquí hay un error, corrigen, por favor. 10 libras, no 5.5. La clase, no sé, 10 libras. porque es un chico, no hay clase. Eso es la anterior clase. Tiene que ser verdad. O sea, lo último, está diciendo, o bien, aquí tendría que decir lo siguiente. Si no, aquí dice, para un ensayo de compactación de T180, si estuvieran utilizando T180 un martillo de 18 después hizo un ejercicio y empezó a aplicarlo. El T99. También es T99. Resúmenes y todo eso. Este no sé si estamos usando número de carpa 25. Aquí una pantalla. ¿Te pasaste el link a manual? Para un ensayo de compactación, entonces pongan el ahorita T99. con la clase en la computadora y... Por favor. T99. Te escucha. El número de capa está bien. Perdón, el número de golpe está bien, 25. El número de capas pongan 3. Ahora sí. 3. ¿Qué? Y el peso del martillo está escuchando. bien, 5 libras. El volumen del molde es de 4 pulgadas, mide 944, pero también puede variar a 918, 80, tiene una pequeña variación. Y el peso del molde y altura de caída, 12 pulgadas. Entonces, este corresponde al T99, no al T180. En unos libros, a veces también se equivocan. Este es sacado en el libro, este problema. Ya, peso del molde, peso húmedo más molde, 6.344 gramos.
y porcentaje de humedad de compactación sería 17.49. El peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. El peso específico relativo es 2.67, o sea, el peso específico relativo, o también se llama gravedad específica de los sólidos, que es lo mismo, 2.67. Con eso pide calcular el peso seco de la muestra, peso del agua, peso unitario seco, densidad húmeda, relación de vacíos, grado de saturación, porcentaje de humedad de saturación, cantidad de agua que debe añadirse para que el suelo se sature. Todo eso vamos a calcular con esto. Bien, entonces, aquí está la parte de ¿cómo se llama? De teoría, pero eso vamos a hacer el día miércoles, vamos a preguntar sobre teoría. Entonces aquí, está la respuesta. En base a los datos que tenemos, lo primero que sacamos es esto, que es el peso, ¿no es cierto?, de suelo más tara, menos el peso de la tara, entonces nos dan 1799 gramos. Después tenemos la humedad, que es dato, entonces con eso calculamos el peso seco. Entonces el peso de la masa lo tenemos aquí, la humedad también, entonces calculamos el peso seco, 1531.19 gramos. Bueno, y como ya tenemos peso húmedo y tenemos el peso seco, calculamos la cantidad de agua que tiene esa muestra. Entonces el peso del agua es igual al peso húmedo menos el peso seco. Entonces hacemos operaciones, este peso menos esto nos da 267.81 gramos. Ahora calculamos la densidad seca o peso unitario seco o peso volumétrico seco también, ¿no? O peso específico aparente seco también se llama. Entonces aquí tenemos peso de la masa es igual a 1799, volumen de la masa, 1 más la humedad. Este volumen lo tenemos que es 918. 1 más, estamos trabajando en decimales, para no complicarnos. Si usamos en porcentaje, aquí debería ser 100, esto también debe ser 17.49%, pero aquí tendría que multiplicar por 100. Para no hacer eso, trabajamos con decimales. Ahora, bueno, ya tenemos este valor. Ahora el gamma D, que es el peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa del suelo. O también podríamos calcular, agarre un lápiz y una calculadora. También podríamos calcular el gamma D es igual a gamma sub M sobre 1 más la humedad. De ahí pueden sacar también. Está aquí. Está, en realidad, este valor acá. Tenemos 1950. Perdón. Ahora, como tenemos gamma del agua igual a 1, entonces aquí nos da G sub S, en la pregunta nos está dando G sub S, que es igual a 2.67. Entonces, porque el gamma del agua es 1, entonces el gamma sub S también es igual a G sub S. Tenemos este dato de aquí. Y luego calculamos el volumen seco con eso. Tenemos el peso seco, tenemos G sub S, que es dato, y gamma del agua es 1. Tenemos entonces el peso seco es 573.74 centímetros cúbicos. Y el volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. Entonces el volumen de la masa era el volumen del cilindro, es el volumen de la masa, ¿no? Menos el volumen de los sólidos. Que viene a ser esto de acá, nos da 344.26 centímetros cúbicos. Y la relación de vacío ya tenemos entonces el volumen de vacío sobre el volumen de los sólidos. El volumen de los sólidos calculamos aquí. Perdón, aquí. Con esto. Entonces tenemos 0,60. Con esto podemos calcular también la porosidad. La porosidad es igual a que la relación de vacío sobre 1 más la relación de vacío. Tenemos porosidad también por este dato de él. Ahora el grado de saturación. Tenemos la humedad por G sub S sobre E. Humedad, grado específica de los sólidos y la relación de vacíos. Con eso calculamos 77.83% de grado de saturación. Luego, por favor, esta ecuación está al revés. Aquí ponen 1 sobre gamma D menos 1 sobre G sub S. Por aquí te consigo menos, aquí con más. Pero acomódenlo.
1 sobre gamma D menos 1 sobre G sub S. Entonces, reemplazando estos valores nos da la humedad de saturación, que nos va a dar 22.447%. Bueno, ahora para calcular cuánto tengo que incrementarle de agua a ese suelo que está parcialmente saturado porque tiene humedad, pero no es humedad de saturación, tengo que incrementar agua para que se sature. Entonces, ¿eso qué hacemos? La humedad es igual al peso del agua sobre el peso seco, ¿no es cierto? Hagan esa operación, por favor. Humedad igual al peso del agua sobre el peso seco. Entonces, el peso del agua va a ser igual a ¿qué? A la humedad por el peso seco. ¿Cierto? Entonces, estamos usando aquí. Entonces, el delta, o sea, el incremento del agua va a ser ¿de qué cosa? A la humedad de saturación, o sea, a la humedad con la cual se satura el suelo, menos la humedad parcial. Entonces, como la humedad está hecha por el peso seco, o sea, el incremento el peso del agua va a ser la humedad de saturación por el peso seco, menos la humedad parcial que ya tiene por el peso seco. El peso seco no varía en la muestra, es constante. Entonces, de ahí saco que el peso seco es igual a la humedad menos la humedad parcial que tiene el suelo. Reemplazando esos valores aquí, tenemos que tengo que incrementar, ¿no es cierto? Para que se sature el suelo, tengo que incrementar 75.79 gramos. Como gamma del agua es igual a 1, entonces equivale igualmente a 75.79 centímetros cúbicos. Eso es lo que tengo que incrementar para que se sature. Ahora, para que esté seco, ¿qué tengo que hacer? Simplemente sacar la cantidad de agua que ya tenemos. Nosotros queremos que el suelo esté seco. ¿Qué hacemos? Solamente calculamos el peso del agua, que es este de aquí. Y si le quitamos esa cantidad de agua de acá, entonces el suelo está seco. Entonces, para saturar un suelo, si está completamente seco, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar esta agua más esta cantidad de agua. Sería la cantidad de agua necesaria para saturar un suelo completamente seco. Bien, a ver esto. Este es Este pide una clasificación. Creo que ya hemos hecho un ejemplo de clasificación, ¿no? ¿O no? ¿O quieren hacer de nuevo? Hola. Hagámoslo. Está bien hacer de nuevo. Sí, ingeniero, hagámoslo. Ya, está bien. Dice, se tiene un suelo para préstamo y se realizaron los ensayos de laboratorio respectivos y se obtuvieron los siguientes resultados. Datos para la granometría. Peso húmedo, fíjense aquí, peso húmedo, 300 gramos. El peso seco después de lavar, 36.75 gramos. El porcentaje de humedad de la muestra, 36.75. A ver, para poder determinar la granometría, ¿qué tenemos que conocer? El peso original, ¿verdad? El peso seco antes de lavar, ¿verdad? Entonces, justamente, esta operación se hace cuando tenemos premura de hacer en el laboratorio, porque en el laboratorio siempre estamos trabajando para ayer, no para mañana. Pero tenemos que hacer los resultados rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Llega la muestra, tomamos una porción y le pesamos y obtenemos humedad del mismo suelo. Ahora del otro suelo pesamos una porción y tenemos peso húmedo. Como ya tengo humedad, entonces puedo calcular el peso seco. Tienen que estar esperando horas. Porque imagínense, para hacer una granulometría, ¿qué hay que hacer? Llega la muestra húmeda, tienen que secarla. Después de secarla, lavarla. Después otra vez secarla. Y se sienta, mi ser. Entonces ya se le pasó más de un día de trabajo. En cambio aquí ahorra tiempo. Entonces directamente peso húmedo y de otra porción de muestra toma humedad.
Y listo. Esta muestra lo va a lavar. Entonces va a calcular el peso seco antes de lavar con esta humedad y con este peso de 300 gramos y esta humedad. Bien, entonces tenemos aquí el peso detenido, el porcentaje detenido en cada tamiz. Tenemos este valor aquí. El peso detenido acumulado. Entonces, y ahora, datos para los límites de Atterberg tenemos también para el límite líquido, tenemos número de golpes 20, peso de la tara 20 gramos, peso húmedo 60 gramos, el peso seco 48 gramos. Esto está con peso con tara, por eso estoy dando aquí el número del peso de la tara. En cambio aquí el límite el plástico se ha hecho también, pero está sin tara, entonces son pesos netos. Por eso no se está dando el peso de la tara aquí. Eso fue en el examen, lógicamente, por eso hay mucha gente no se da cuenta y esta misma tara lo de estar de acá. Entonces, ¿qué pide? Calcular el peso detenido en cada tamiz, el porcentaje que pasa, el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, clasificar el suelo según Asto, y con gravedad específica igual a 2.68 y tomando la humedad antes indicada, que es esta humedad de aquí, y considerando como un suelo saturado, calcular peso unitario seco, peso específico de la masa del suelo, peso específico del activo de la masa del suelo y la porosidad. Es lo que pide. Entonces ahora procedemos a hacer el ensayo. Muy bien. Teníamos el peso detenido. Esto yo creo que saben hacer gravimetría, ¿verdad? Lo tenemos aquí, fíjense, peso detenido en cada tamiz. Y esto es peso detenido acumulado, ya tenemos acá. Entonces, justamente para poder calcular el porcentaje detenido en cada tamiz, tenemos que saber el peso seco de esto. Entonces, el peso detenido, el porcentaje detenido en cada tamiz, que va a ser igual al peso detenido en cada tamiz, multiplicado por 100, dividido entre el peso total. Pues vamos a hacer esta operación. Vamos a hacer 1 o 2 para que haga. Entonces aquí, justamente el peso seco antes de lavar, fíjense, tenemos este peso húmedo tenemos, ¿cierto?, como dato, y también esta humedad. Entonces con esta humedad y el peso que tenemos como dato, calculamos el peso seco antes de lavar, que es 219.38 gramos. Bien. Entonces con esto calculamos todo. Además, a ver, hagan la operación, por favor. Este es como dato. Entonces multipliquen, este tenemos, 0.44. 0.44 multiplicado por 100, dividido entre el peso 219.38. ¿Cuánto le dan? Repito la operación. Vamos a calcular el porcentaje detenido en cada tamiz. Tomemos este valor, tenemos peso detenido en cada tamiz. Entonces multipliquen 0.44 por 100 dividido entre el peso total, que es 219.38. ¿Cuánto es? 0,20, ingeniero. Este dato, ¿verdad? Es lo que nos faltaba. Bien, ahora calculemos esto. 2.84 multiplique por 100 dividido entre el peso total, que es 219.38. Tiene que darle esto. 1.29, sí, nada de eso. Está bien, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Ahora, para esto es la misma operación. 6.14 multiplicado por 100 dividido entre 219.38. Le va a dar este valor. ¿Cuánto da? 2.79. 2.80. Se dan la secuencia, ¿no es cierto?, de cálculo, ¿no ven? Eso es fácil. Ahora, calculemos el porcentaje que pasa. Si pasara todo, sería 100, ¿verdad? Como tenemos 0 aquí, entonces ha pasado todo, entonces 100.
Ahora, para calcular esto, 100 menos el porcentaje retenido en esta malla. 100 menos 0.2, 99.8. ¿Ver? Ahora, para la malla 40 va a ser 0.2 más 1.29. O bien hagan lo siguiente. 100 menos 0.2 menos 1.29. Le va a dar este valor. Sí, ingeniero, sale eso. Perfecto. Ahora uno más hagamos. Para calcular este valor de aquí. 0.2 más 1.29 más 2.80. 100 menos 0.2 menos 1.29 menos 2.80. Sí, sale eso, ingeniero. 75. Ya, entonces así es la secuencia que se hace para calcular el porcentaje que pasa. Bien. Ya mucho que la granulometría tenemos este dato como para hacer clasificación. Bien, ahora calculemos el límite de Atterberg. Aquí peso húmedo es 60 menos 20, es el peso de la tara, nos da 40 gramos. El peso seco es 48.37 menos peso de la tara, tenemos 28.37. Muy bien. Esta es humedad. Y como dato teníamos, decíamos, ¿no es cierto?, que el número de golpes decía 20. Entonces, cuando cierra justo los 20, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado una muestra y hemos obtenido estos datos de aquí. Y con eso hemos calculado la humedad. Y esa humedad nos dio esto. No, este es, nos da 40, si 40 bien, menos 28 está bien. Entonces, con estos datos de aquí, estamos calculando humedad. Entonces, como tenemos un solo dato, en realidad, el límite líquido se debería hacer por una gráfica, ¿verdad? Pero estamos aquí utilizando una fórmula para hacer solamente un ensayo. Estamos usando esta fórmula que es válida para un rango de 20 a 30 voltios. Vamos a hacer un recordatorio para que no duden. Hacemos con menos, vamos incrementando humedad y nos va dando menos voltios para obtener esta recta. Esta recta siempre tiene, para diferentes pruebas, han hecho más de 700 y tantas pruebas con diferentes tipos de suelos y siempre se obtuvo la misma pendiente. Lo que varía es el número de golpes y el contenido de humedad. Pues por esa misma razón se ha tomado, ¿no es cierto?, aquí la pendiente de este ángulo de la tangente de alfa. Pero como era de la misma muestra, se ha tomado como una constante y se obtuvo un valor de 0.121, que es lo que está en la ecuación. Aquí, fíjense, aquí. Esta es la humedad. Para n golpes, este es por, no es igual. Humedad, donde se da la ranura con n golpes. El número de golpes que es necesario para hacer la ranura, divide entre 25 elevado a la tangente de beta. Este ángulo, la pendiente es beta. Entonces, este tangente de beta es una constante, que es 0.121. Entonces, queda esto como una constante. N sobre 25 es la 0.121 multiplicado por la humedad para hacer la ranura. Esta ecuación es válida solamente para golpes entre 20 a 30. Esta ecuación.
En cambio, esta ecuación es válida para cualquier, no restringe el número de golpes. Igualmente aquí, esta es humedad, que para hacer la ranura, ¿no es cierto? Y este N viene a ser el número de ranuras. ¿Cuál es el número de golpes para hacer la ranura en el platillo del aparato de casa grande? Este N. Entonces podemos hacer variar el N, si quieren, de 5, 10, 15, 20, a cualquier valor, y la pueden tabular, y tienen este valor de N. Lo único que tienen que hacer es simplemente calcular la humedad con la cual se hace la ranura, lo dividen entre el valor que ya está tabulado, ya tienen límite líquido. Esta es una fórmula de la Bureau Paulus, DOAT, y esta es de la Estación Experimental de Hidrovía de Estados Unidos. En 8 medios más manejamos esto. Esta formulita. Esta formulita simplifica el trabajo que uno tiene que hacer en el campo. Pero el método más correcto y donde no falla es este método. Entonces vamos haciendo variar la humedad, vamos a tener una cierta cantidad de golpes y la humedad correspondiente. Le echamos más agua, menos golpes y nos va a dar más humedad, sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, digamos aquí entre golpes aproximadamente 15 golpes y nos da esta humedad. Así, sucesivamente vamos obteniendo diferentes puntos. Lo aconsejable es hacer por lo menos mínimo 4 o 5 puntos. Porque siempre hay un punto. Los puntos de justamente una recta colineal. A veces hay pequeña variación, entonces se interpora la recta. Entonces, ahora de esta recta, ¿no es cierto? Tenemos esta pendiente, ¿no es cierto? No sabemos dónde está la humedad del límite líquido. El límite líquido es aquella humedad que corresponde a los 25 golpes. Entonces, tomamos los 25 golpes, le medimos aquí y encontramos aquí la humedad que está en escala. Esa es la humedad que se dice que es límite líquido. Lógicamente, cuando hacemos mediante estas fórmulas, hay que verificar por este método. Para los aprendices, es preferible que hagan por este método. Y no, esto ya cuando la persona ya es bastante práctico para hacer los ensayos. También hay abacos, justamente en el manual que tienen ustedes, que les pasé, está un abaco para calcular el límite líquido. Bien. Entonces, nos vamos otra vez adelante para clasificar. Ingeniero, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Porque yo no puedo ver. No, está. Sí, ingeniero. A ver, ¿alguien más nos puede ver, por favor? No se ve, ingeniero. ¿Qué pasó? Ahora venga, ¿ven? No se ve nada, ingeniero.
¿Se salió el ingeniero? Sí, se salió, señora. Hola, ¿se ve la imagen ahora? Sí, sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve. En el 3 estábamos, ¿no? Creo. Ya estábamos, ¿no? Ya. Bueno, estábamos explicando, ¿vieron esta parte donde expliqué sobre el asunto del límite líquido o no se vio? Pues repetimos. Hola. Cuando se cortó, ¿se vio esta parte, la explicación del límite líquido? Hola. Sí, hasta cierta parte sí, ingeniero, hasta cierta parte, pero después se cortó, Ya. en lo último. Vamos a repetir de nuevo. Entonces, decíamos, ¿no es cierto?, que para poder encontrar el límite líquido, aquí estamos usando una fórmula, ¿no es cierto?, que solamente con un ensayo podemos determinar el límite líquido. Esta humedad corresponde a la humedad con la cual se cerró la ranura, y la ranura del aparato de Casa Grande se cerró con 20 golpes, lo estamos poniendo aquí. Entonces, esta es la humedad con la cual obtenemos, ¿no es cierto?, el momento en que se cerró la ranura. Y todo esto elevado a la 0,121, para decir que esto era justamente, correspondía de una investigación que se hizo y determinaron que la pendiente de la recta, ¿no es cierto?, de la curva de flujo, siempre es con el mismo ángulo, pues por eso se toma una constante. Pero vamos a repasar entonces atrás para volver otra vez a lo que le había explicado. Parece que no estoy claro. Bueno, a ver, recordaremos. Estaba diciendo de que este es el aparato de Casa Grande, que ya conocen, y tiene un platillo que va aquí y se hace una ranura con un ranurador, que es este ranurador, y luego deja una abertura que tiene 10 milímetros, aquí 2 milímetros, y la altura también 10 milímetros. Entonces vamos dando golpes con este aparato, ¿no es cierto?, de Casa Grande, para que golpee en la base y luego se va a hacer una ranura.
Entonces, el número de golpes que estamos hablando es cuando se cierra esta llanura en la mitad justamente de este platillo. Entonces, en nuestro caso, dio 20 golpes y cesó la llanura. De ahí tomamos una muestra y obtenemos la humedad. Entonces, cuando se hace por el método clásico, hacemos, ¿no es cierto?, varios ensayos haciendo variar la humedad y, lógicamente, va a ir variante el número de golpes. Con esos datos vamos a trazar esta recta de aquí, es una inclinación determinada. Y esta inclinación siempre es la misma para todos los tipos de suelos. Lo que varía es el número de golpes y el contenido de humedad. Entonces, esta pendiente, como es la misma para todos los casos que se estudian los suelos, entonces tomó una constante y se aplicó en esta fórmula. Aquí fíjense, el número, humedad corresponde para n golpes, para que cese la llanura. Este número de golpes con lo que cesó la llanura elevado a la tangente de beta. Y el tangente, la pendiente es tangente de beta. Y entonces, como en diferentes tipos de suelos dio el mismo valor, entonces tomó como una constante y se tomó como un valor de 0,121. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, si pueden encenderlo. No deje escuchar. Entonces, este es n sobre 25, elevado a la 0.121. Entonces, esta fórmula está hecha para hacer con un solo ensayo. En vez de hacer aquí, miren, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 pruebas. Entonces, lógicamente, lleva bastante tiempo, pero es el método más seguro para no fallar en hacer el límite líquido. Pero, sin embargo, el trabajo es bastante moroso. Entonces, por eso recurrimos a estos métodos, utilizando esta fórmula que con un solo punto podemos determinar el límite líquido. El otro método es este, ¿no? Que este nos restringe, esta ecuación es válida solamente para 20 a 30 golpes, para que se dé la llanura. Fuera de ese rango no aconseja el autor utilizar esta fórmula. Este no tiene restricciones. Entonces aquí, por ejemplo, el N es el número de golpes, esta es la humedad con la cual se hace la llanura, y estos valores podemos tabularlo. Entonces vuelve una constante, lo único que va a variar va a ser la humedad. Este podemos hacer variar y tabularlo, y de ese modo determinamos el límite líquido. Entonces este es de esta oficina del Bureau Public Roads, y este es de la estación de hidrovías de Estados Unidos. Entonces, esta pendiente, vuelvo a repetir, siempre es la misma. Lo que varía es el número de golpes y el contenido de humedad. Entonces nosotros, en nuestro caso, estamos empleando esta fórmula. Entonces, en esta gráfica, para encontrar, como tenemos una recta así, entonces no sabemos dónde está el límite líquido. Entonces toma la humedad que corresponde a los 25 golpes. Aquí, y esto es el valor del límite líquido, el que corresponde a los 25 golpes. Hay mucha gente en laboratorio, a veces hacen el ensayo hasta que la llanura cierre justo a los 25 golpes, pero eso es bastante moroso, es para gente que tiene mucho tiempo. Generalmente en los trabajos reales no hay tanto tiempo para hacer eso. Entonces, se recurre a estos métodos, hacer esta gráfica o utilizar esta fórmula. Bueno. Entonces aquí lo que estamos haciendo es eso. Tenemos la humedad que calculamos acá, aquí ponemos humedad 40.99 y utilizamos esa fórmula que les dije, n sobre 25 elevado a la 0.121. Con eso calculamos el límite líquido, que es 39.898, redondeado a 40. El límite plástico, como tiene los pesos netos, que ya son datos, 63 peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco nos da humedad.
que es 0,26. Entonces el límite plástico es 26%. Cuando sacamos el índice plástico es 40 menos 26, 14%. Bien, entonces ya tenemos datos para poder clasificar el suelo. Entonces el suelo lo vamos a clasificar de la siguiente manera. A ver, para clasificar un suelo tenemos vamos a tomar la número 40, perdón, la número 10. ¿La número 10 cuánto vale? 99.8, ¿no? La número 40, 98.51. Y la número 200 tenemos 84.01. Bueno, también tenemos el límite líquido, que es igual a 40%. El índice plástico tenemos igual a 14%. Bueno, con eso clasificamos el suelo. Además tomamos en cuenta que aquí en la malla número 4, ¿cuánto por ciento pasa? El 100%. Bien. Pues ahora clasificamos el suelo. Vamos a volver otra vez atrás para poder determinar esta ecuación. Pues bien, aquí. Esta es la ecuación. 0,2 por A más 0.05 de A por C más 0.01 de B por D. Esta es la ecuación. Entonces, vamos a encontrar el A. Para encontrar A decimos que el porcentaje que pasa a la malla 200 tiene que ser mayor a 35, pero no mayor a 75. Entonces, de entre 35 y 75 tenemos 40. Entonces, el valor de A nunca puede ser más de 40. Siempre comprendido entre 1 a 40. Entonces, aquí, por ejemplo, para encontrar A, ¿qué hacemos? A. Dice que debe ser mayor a 35, pero no mayor a 75. ¿Cuánto vale el porcentaje que pasa a medio 200? 84, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Fíjense esta condición que está dando. 40. 40, exactamente. 40. ¿Por qué razón? Cualquier valor que dé menos del límite inferior, que en este caso es 35, es 0. Si está comprendido entre 35 a 75, entonces se hace la suma algebraica. Cualquier valor que sea mayor a 75, se toma el máximo valor que admitido, que es 40. Ese mismo criterio es para todas las letras que están viendo, que A, B, C y D. Entonces aquí tenemos mayor a 75 y por consiguiente es A igual a 0. Perdón, A igual a 40, perdón. A igual a 40. Ahora calculamos B. B, ¿qué va a pasar? B tenemos, ¿no es cierto?, el porcentaje que pasa a la malla 200, que sea mayor a 15, pero no mayor a 55. Entonces aquí también de 15 a 55 también es 40. ¿Ven? Entonces también no puede ser más de 40 ni menos de 0. No puede ser negativo tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos entonces, como me está dando la condición que sea mayor a 55, ¿cuánto vale B? 40 igual. Igual es 40. ¿Por qué? Porque sobrepasó el límite superior. 40. Ya. Ahora calculamos el C. Límite líquido mayor a 40, pero que no sea mayor a 60. ¿Cuánto es el límite líquido aquí? 40, ¿no es cierto? Entonces 40 menos 40 es 0. Ahora nos vamos a encontrar D. Dice que el límite índice plástico, debe ser
mayor que 10, pero no mayor a 30. Entonces, fíjense, de 10 a 30 vale 20, ¿verdad? Entonces, aquí tendría que ser 1 menor o igual que D, menor o igual que 20. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale D aquí en este caso? D va a ser igual a 10 menos, ¿cuánto vale el índice plástico? 14. 4. Ya, D vale menos 4, pero voy a tomar como valor absoluto, positivo. Entonces, 4. Entonces, reemplazo en la fórmula, en esta fórmula de aquí. A ver, ya. Entonces, índice grupo va a ser igual a 0,2 por 40. El segundo miembro, porque C es igual a, en este caso, C es 0, entonces esta parte se hace 0. Entonces va a dar más 0.01 por 40 por 4. ¿Cuánto da eso? Entonces esta operación, hagámoslo. ¿Cuánto da? Nos da 10, ¿no? Nos da 9.6. Pero redondeamos a 6. Siempre expresaron entero. El índice grupo siempre se expresa en entero positivo. ¿Cuánto nos da? 10. 9.6. 8 más 1.6 nos da 10. Entonces nuestro índice grupo es 10. Ingeniero, en caso que nos diera 9.5, ¿se queda en 9? No, se queda en 9. Si es 9.6, al inmediato. ¿Me entienden, no? Si yo digo, por ejemplo, digamos que sea 9.5, entonces me bajo a 9. En ese caso ya es 0 directamente. Y si es 9.6, pongo ya, en ese caso sería 1, ¿no? O sea, siempre o sea, todos los valores que den al 0.5 al inferior y que sea el mayor a 0.5, entonces sería el inmediato superior. Ahí es donde. Entonces, en este caso tenemos el índice grupo 10 y nos va a clasificar como un A610. A ver, veamos. ¿Tienen la tabla ustedes, por favor? No tendrían que volver otra vez atrás. A ver, le voy a decir qué figura. También mandé con el auxiliar la figura. A ver. Ahorita le digo. Fíjense el cuadro número 10 de la. Pero perdón, estamos clasificando pero no hemos hecho clasificación. Hemos calculado, bueno, ese grupo está bien calculado. Pero ahora veamos lo siguiente. Vamos a la tabla número 10, aquí. Hemos calculado ese grupo, pero no hemos calculado la. Aquí, jóvenes, aquí. Lo primero que tenemos que haber hecho antes de calcular ese grupo era aquí. Fíjense, vamos a ir clasificando del suelo. De entrada, para poder usar este cuadro, tenemos que fijarnos cuánto por ciento pasa la malla 200. Si pasa menos del 35%, entonces quiere decir que estamos aquí. Puede ser a 1A, perdón, a 1, a 1A, a 1B. Estos son subgrupos. O puede ser a 3, o puede ser a 2, a 2, a 2.4, a 2.5, a 2.6, a 2.7. Si pasa más del 35% la malla 200, entonces estamos en este grupo de aquí. A 4, a 5, a 6 o a 7. Cualquiera de ellos. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir clasificando. Fíjense,
supongamos, vamos a tomar, desde ya tenemos más del 35% que pasa a la malla 200, entonces nosotros puede ser cualquiera de estos grupos. Vamos a calcular para el grupo A4. A4. Entonces, hago coincidir, fíjense, aquí dice, para la malla número 10, cuando no hay ningún valor, aquí por ejemplo dice 50 máximo, ¿ves? Pero si no hubiera nada, entonces quiere decir admite cualquier valor. Aquí no hay nada, entonces admite cualquier valor. Para el número 40 también cualquier valor. Y para el número 200 dice 36 mínimo. Hasta ahí cumple. Ahora aquí bajamos acá y verificamos el límite líquido. El límite líquido dice pues 40, nosotros tenemos 40, puede ser que esté aquí. Ahora el índice de plasticidad dice que es 10 máximo. Nosotros tenemos 14. Y por tanto no corresponde a este grupo. Entonces nos vamos a la 5. En el A5, ¿qué hacemos? Aquí en la número 10 admite cualquier valor, en el número 40 cualquier valor, y la número 200 dice 36 mínimo. También cumple. ¿Ven? Aquí dice el límite líquido dice 41 mínimo, nosotros tenemos 40, entonces tampoco no estamos en ese grupo. Como no cumple, entonces nos pasamos a la 6. En el A6 le dice en la número 10 y 40 cualquier valor. En la número 200 dice 36 mínimo, cumple hasta acá. Ahora, el límite líquido, 40 máximo, tenemos 40, hasta ahí cumple. El índice de plasticidad dice 11 mínimo, hasta ahí cumple también. Entonces todo cumple hasta acá. Ahora hay que verificar con el índice de grupo. Dice que debe ser 16 máximo. Entonces puede ser 0 hasta 16. Si fuera 17 ya no estaría en este grupo. Tendría que venir aquí. Si fuera 15 ya estaríamos aquí. No podemos entrar acá. Entonces ahora, esto vale de 0 a 15, de 0 a 16, perdón. Entonces aquí vamos a calcular el índice de grupo que ya calculamos, nos dio ¿cuánto? 10, ¿no es cierto? Ya lo calculamos en este grupo. Utilizando la ecuación. Nos dio 10. Entonces, el índice de grupo, ¿cuánto vale? Aquí dice que admite hasta 16 máximo. Entonces, quiere decir que nuestro suelo corresponde un grupo a 6, índice de grupo 10. Entonces, nos fijamos aquí. Tipos usuales de materiales constituyentes significativos. Entonces, aquí tenemos 6, es un suelo arcilloso. Entonces, nuestro suelo será suelo arcilloso. Bueno, ¿qué pasaría si en la número 4 hubiéramos tenido, en vez de que pase a 100%, hubiera sido solamente 70%? ¿Cómo tendría que ser el suelo? En ese, justamente se pone la malla número 4, la número 4 por eso. Todo lo que se tiene en la número 4 se considera grava. En este caso pasó 100%, entonces netamente es un suelo arcilloso. No hay otra partícula. Ahora, si hubiera quedado una partícula ahí arriba, entonces tendríamos que haber dicho suelo arcilloso con presencia de grava. Y si tuviera piedras, también se dice con presencia de piedras bolonas o piedras. En este caso no hubo nada. Entonces, directamente es suelo arcilloso o arcilla. Y la clasificación en general para usar como su base no sirve. Regular a pobre, entonces este es pobre porque es arcilla. En pavimentación no es adecuado usar con suelo arcilloso. Bien, entonces esto nos permite clasificar justamente un suelo, ¿no es cierto?, para determinar previamente si se puede usar para un determinado fin. Ahora, si tenemos que hacer una represa, un canal, un revestimiento de canal o dique de contención de agua servida, etcétera, entonces, bueno, vamos a tener que buscar este tipo de materiales porque es arcilla, ya sea una 6 o una 7. Va a depender del fin que le demos. En este caso, para carreteras no nos sirve. Arcilla. ¿Se ha entendido la clasificación o no? Hola. Hola, ¿me escuchan?
Sí, ingeniero, se entendió. Ya. Ahora vamos en forma rápida, como ya es hora, vamos a ver, utilizar este abaco. ¿Ya? Este abaco. También se puede encontrar el índice de grupo en esta. Fíjense aquí, las mismas condiciones de la ecuación. El porciento que pasa a la malla 200, mayor a 15, pero no mayor a 55. El índice plástico, ¿no es cierto?, mayor a 10, pero no menor a 5, perdón, mayor a 10, pero no mayor a 50, a 30, el índice plástico, para encontrar D. Y aquí dice mayor a 35, pero no mayor a 55, a 75, perdón. Las mismas condiciones que hemos visto para encontrar la letra A de ecuación. Y aquí dice, para encontrar C, es esto. Dice el límite líquido, el límite líquido mayor o igual que 40, pero no mayor o igual que 60. Entonces tenemos 60. Entonces, ¿cómo se emplea esta ecuación? Abajo, perdón. En nuestro caso, tenemos 84. Entonces dice, cualquier valor que sea un valor mayor o igual que 55, vamos a tener aquí. Y cualquier valor que sea mayor o igual que el índice plástico, menor o igual que 10, lo vamos a tener siempre en esta línea. Y por tanto, ¿esto cuánto vale? 0. Entonces el índice grupo va a ser igual a 0 más el valor que voy a sacar de aquí, de esta parte. Entonces aquí tengo el porciento que pasa es mayor o igual que 75, aquí. Entonces, y el límite líquido, aquí dice que esta raya que viene inclinado vale para cualquier valor que sea menor o igual que 40. Esta línea de aquí vale para un valor que del límite líquido mayor o igual que 60. Cualquier valor que sea va a estar aquí de entre 40 y 60. Fíjense, varía 20. Y los valores intermedios, si fuera, por ejemplo, digamos aquí, tenemos 40, 42, digamos, entonces en ese caso se interpola. En este caso tenemos 40, 45, 50, 55 y 60. Entonces en nuestro caso viene 70, mayor o igual que 75, estamos aquí. Y el límite líquido dice que es 40. Entonces 75 nos venimos aquí hasta acá. 70. Perdón, aquí le hemos equivocado, no sé, vamos a corregir. Aquí tenemos 70, 75, venimos aquí, encontramos 8. Entonces este es 8. Aquí un error. Fíjense, el índice plástico para nosotros nos dio 14, ¿verdad? No era 10, era 14. Entonces el valor de aquí tenemos 55, aquí está 10, 12, aquí hay un error, 14, 16, 18, aquí hay un error, por favor. 12, 14, 16 y 18. Todos tenemos el índice de plástico, tenemos 14. Entonces estaríamos aquí. 50 tenemos aquí, 12, 14, aquí. Bien acá. Entonces tenemos 1, aquí sería 1.5 y aquí 1.6. Entonces nos daría esto 1.6. Corrigen el anterior, pero no es 0, 1.6. 1.6 más 8, ¿cuánto da? 9.6, ¿no es cierto? Redondeado, 10. ¿Entendió? Índice plástico aquí es 10, aquí es 12, 14, 16, 18. Aquí es error, por favor, este es 12, aquí es 14. Entonces, como estamos aquí en que el porcentaje que pasa en la malla 200 es aquí 55, mayor a 55, siempre estamos acá. Entonces venimos acá y esto justo termina aquí. Aquí es 1.5, aquí 1.6. Toda esta gráfica nos da 1.6 más 8 que hemos calculado de acá, nos da 9.6. Redondeado, 10. Ahora, ¿qué pasaría? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Supongamos que el porciento que pasa la malla 200 sea 45%. Y
el índice plástico que sea, digamos, 18. El límite líquido que sea 55. Bueno, ahora cómo usamos esa tabla. Como dice el porcentaje que pasa en la malla 245, tomamos aquí, 45. Y el índice plástico 18. Venimos acá hasta acá. Y una horizontal que viene hasta aquí. Aproximadamente 2.3 aproximadamente. Más, ahora aquí, 45%, aquí tengo aquí 45%, y el límite líquido, ¿cuánto valía? 50, el límite líquido, ¿cuánto valía? 55, ¿no? 40, creo, ingeniero. No, estoy dando un ejemplo, para, ya, el otro ya terminamos, los 10 nos dio. O sea, repitiendo el ejemplo, aquí daba, este es mayor o igual que 55 y el índice plástico era 18, perdón, 14. Entonces, esta línea inclinada, fíjese, aquí es 12 y aquí es 14. Entonces, tengo que bajar hasta encontrar las líneas en azul, hasta encontrar que era 14. Aquí es 14. Entonces, aquí vale 1, aquí vale 2, entonces aquí es 1.6. Entonces, aquí era 1.6 y aquí encontramos que era 8. Entonces, 1.6 más 8, 9.6, redondeado, 10. Con eso verificamos justamente el índice de grupo que encontramos mediante la ecuación. Ahora le estoy dando un ejemplo diferente. Supongamos, ¿no?, que el porcentaje que pase la malla 200 que sea 45, el índice plástico que sea 18 y el límite líquido que sea 50. Ahora, ¿qué hacemos en ese caso? Fíjense, esto ya no viene al problema, simplemente para explicarle el uso del abaco, nada más. Entonces tomo el de 45 y bajo hasta acá, hasta encontrar el 18, aquí. Entonces vengo una horizontal y encuentro aquí. Más o menos me va a dar alrededor de 1.4 aproximadamente. Entonces, índice de grupo va a ser igual a 1. A ver cuánto. Un ratito, por favor. Toma más. Dijimos el índice plástico 18. Entonces bajamos aquí, es 45. 12, 14, 16, 18. Aquí. Aquí sería. Entonces sería hasta acá. Sería 2.6. 2.6. Hagan con una regla, a ver, por favor. Aquí sería 45, aquí el 18. Y nos venimos aquí. ¿Cuánto daría? Más o menos. Aquí tenemos aproximadamente 2.3, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto da? Horizontal. 18, aquí tenemos. Sí, 2.3 aproximadamente. Ya, bien. Ahora usamos este abaco. 45% que pasa la malla 200. Y el límite líquido 55. Entonces subo acá. 45, el límite líquido viene aquí. 40 y aquí está 55. Aquí, en esta raya de acá. Y luego una horizontal aquí. Aproximadamente va a dar 2.8. Entonces serían aquí 4. 5.4. Se redondeado a 5. Entonces nuestro índice de grupo sería 5. Por los valores intermedios, supongamos que tuviera entre 40 y 45, con 43, digamos, entonces voy a interpolar aproximadamente esta recta de acá. Intermedio entre 40 y 45, tengo 43 aproximado. De ahí saco la horizontal aquí. Esa es la forma de encontrar mediante la gráfica.
Si lo hacemos muy bien, va a coincidir con la ecuación, pero lo más exacto es con la ecuación. ¿Entendió o tienen dudas? Hola. ¿Se entendió, ingeniero? Ya. Ahora otra cosa, para poder clasificar, por ejemplo, para suelos finos, es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el índice plástico y el límite líquido. Por ejemplo, en nuestro caso, el límite líquido, el índice plástico nos daba 18, ¿verdad? Estamos aquí. El límite líquido era 40. Entonces bajamos aquí e interceptamos este punto. El índice plástico era, estoy hablando del problema, era 14. El índice plástico 14, entonces más o menos por acá, 14, y el límite líquido era 40. 14 bajamos hasta 40, hasta encontrar 40. Estamos aquí. 40, tenemos aquí, bien aquí. 14, 30 aquí. Entonces, donde cae al campo, ¿no es cierto?, de esta gráfica, es un A6, está bien, aquí en el límite. Entonces corresponde a este A6. Y el punto que cae en esta proximidad es a esta A4, es A4. Y así, interceptan simplemente por el índice plástico y el límite líquido, el punto donde cae aproximadamente. Algunas gráficas están inclusive pintadas, pero en este caso no está. Entonces, al valor que se aproxime, ¿no es cierto?, al número que está ahí, es el grupo A7. Lo que no dice sí esta gráfica es cuánto es su índice de grupo. No dice, sí, directamente dice el grupo, pero no dice el índice de grupo. Entonces, si es así, entonces lo mejor para no fallarle, en realidad es utilizar la gráfica que les mostré, el cuadro y la ecuación. Entonces nos da directamente este valor. Esa sería clasificación según ASTA, normas ASTA. Entonces el viernes, por favor, seguimos entonces con la solución de problemas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Entonces dejamos aquí. Sí. Vayan leyendo la parte teórica, por favor, para el repaso para el próximo miércoles, ¿ya? Por favor. Ya, bueno, pues quedamos aquí. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.